También quiero agradecerle al Ministerio de Agroindustria que me dio la posibilidad de contarles lo que estamos llevando adelante en Carlos Tejedor. Un proyecto muy pequeño. Carlos Tejedor está ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto que estamos desarrollando con 500 novillos en el cierre. Como les decía, es muy pequeño. Es una mini pyme. Y bueno, dentro de estos parámetros es que tratamos de que sea posible llevarlo adelante a pesar de la dimensión, que no es fácil. Acá le robé la frase Ezequiel, porque en realidad lo que hacemos es transformar pasivos ambientales en activos energéticos, y yo lo transporto al criollo mío y digo que lo que hacemos es convertir el estiércol de los vacunos en energía eléctrica a través de un proceso que vamos a desarrollar ahora y lo vamos a ver, y es lo que tratamos de hacer: dejar de contaminar el suelo, la napa, y generar energía eléctrica que es tan útil para el país en estos momentos. Esto es para que tengan una idea de cuál es la característica de mi campo. Se llama La Micaela, son 258 hectáreas. Podríamos dividirlo prácticamente en tres. Hay una parte bastante agrícola para lo que es Carlos Tejedor, una parte que es media agrícola y una parte que es todo bajo, pelo de chancho, inundable, que dificulta la capacidad productiva. En realidad trabajamos con 1000 novillos, 500 encerrados sobre los pisos de hormigón y el resto en el campo. Por supuesto que traemos comida, hacemos maíz en otros campos vecinos, y traemos el grano y traemos el silo de maíz también. Esto nos permite alimentar estos 1000 novillos. Hacemos producción de carne en el cierre, en pisos de hormigón, pero también hacemos en corrales con pisos de tierra. Producimos carne de campo porque aprovechamos todos los excedentes de primavera en las pasturas y los bajos naturales. También hacemos carne ahí. Producimos un biofertilizante a través del pasaje de este estiércol por el biodigestor. Producimos un biofertilizante que tiramos en el campo y reponemos la fertilidad que le vamos sacando a través de los cultivos. Producimos biogás a través de la fermentación en el biodigestor, y ese biogás va a generar energía eléctrica a un motogenerador que colgamos en la red pública de media tensión de la línea rural de Carlos Tejedor, y se la vendemos a la cooperativa eléctrica a través de un convenio por 10 años que ya lo vamos a ver. Esto para que tengan una idea desde una foto aérea de un dron de cómo se desarrolla el proyecto. Ahí tenemos 2 corrales que están con la media sombra ya colocada y 2 corrales que no tienen la media sombra colocada. Hace unos 15 días ya las colocamos, porque ya el animal empieza a sentir la influencia del sol, y bueno, hoy estamos con toda la media sombra. Son 4 corrales. Este proyecto está desarrollado para 500 animales de un promedio de 250 kilos, en el cual tenemos unos 3 metros cuadrados por animal por corral, ¿no? O sea, por 3 metros cuadrados por animal. Una vez que tiene bebida de agua en el medio para los 2 corrales, tiene un callejón central
que es por donde transportamos el estiércol con esa mini cargadora. Todo tiene pendiente hacia el medio, los corrales se barren todos los días, los comederos están en la parte exterior. Cuando se barren los corrales se sacan a un callejón los animales, se barra ese corral en muy poco tiempo, en 10 minutos, 15, estamos barriendo cada corral, ese es el tiempo que nos lleva. Está la discusión de hacerlo con la mini cargadora o hacerlo con la arrobadera. Bueno, yo creo que cada uno tiene su virtud y cada uno tiene su problema. Pero todo esto se barre hacia un callejón central. Ese callejón central también tiene caída hacia la cámara de carga que está ahí, delante de la mini cargadora. Ahí lo mezclamos de acuerdo a las características que tenga el estiércol que traemos, que puede estar más seco o más húmedo de acuerdo a las condiciones climáticas y a la época del año. Para homogeneizarlo y para ablandarlo, gran parte del año tenemos que traer de adentro del digestor material más líquido para mezclarlo y que la bomba estercolera lo pueda trabajar. La bomba es una bomba a tornillo que trabaja con material relativamente pesado y eso nos permite llevar el estiércol al digestor. Una vez que está dentro del digestor, pasa a la pileta de biofertilizante, que es lo único que está sobredimensionado en el proyecto, porque en Carlos Tejedor periódicamente tenemos inundaciones. Entonces esto tiene una capacidad de 1 millón de litros que nos permite durante 90 días almacenar sin salir a tirar al campo. Ese sería más o menos el recorrido del estiércol desde que se junta hasta que pasa por el biodigestor, produce biogás, ese biogás produce energía eléctrica y lo que va saliendo va al campo con esa estercolera que se ve ahí, con el tractor. Con eso lo tiramos en el campo. Generalmente cuando alguien nos visita en el campo, lo primero que me pregunta es por qué hice esto, que me llevó a pensar en un sistema circular de esta envergadura. Yo creo que no me equivoqué cuando pensé que la generación de energía alternativa y sustentable tenía futuro. Nosotros empezamos en el año 2012 a hablar de esto. Yo me encontré con los ingenieros de Biogás Argentina en Feriagro 2012 y ahí empezamos a charlar de esto y parece mentira, pero ya pasaron 6 años y pico. Y cuando todavía no se hablaba mucho de la energía alternativa y sustentable, nosotros nos juntamos con los ingenieros de Biogás y en agosto del 2012 empezamos a generar el proyecto de viabilidad, de factibilidad. En enero del 2013 lo empezamos a construir y en febrero del 2014 empezamos a tener los primeros animales dentro del piso y a generar ya el primer biogás. En un año empezamos a generar biogás. Otra cosa que fue lo que despertó mi entusiasmo inicial, porque cuando yo empecé con este proyecto sabía que había una ley que me habilitaba a vender energía, pero esa ley todavía no estaba ni reglamentada. Lo que me llevó a pensar inicialmente en esto es que yo veía que mi campo cada vez producía menos, cada vez me costaba más el fertilizante que debía comprar y que tenía que buscar una alternativa sustentable en el tiempo. Y cuando empecé a leer sobre esto me di cuenta que era lo que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo: generar un biofertilizante que me permita no sacar más nutrientes del campo, sino hacer una renovación de esos nutrientes sin contaminar la tierra y enviarlos de vuelta al campo. Esa foto que ven ahí era el field lot anterior al piso.
vivíamos así. Vivíamos con barro, tejedores en una zona inundable, de un suelo difícil, y a partir de esto empezamos a manejar los influentes, a contribuir con no contaminar más el ambiente, contribuir con el bienestar animal, porque se terminaba el barro, por lo menos para esos animales. Además, contaba con una mejor conversión del alimento en carne. Esto es como tener un vacuno como un cerdo. Camina muy poco, come, se para, bostea, toma agua, come y hace una vida que no sabe que le va a durar poco. Cuanto más rápido engorde, más rápido va a ir al matadero. Pero bueno, es lo que le pasa, se engrasa muy rápido la hacienda acá porque hace esa vida. Estas fueron las características que me llevaron a pensar que tenía que hacer este sistema. Ahí tenemos una perspectiva de cómo son los corrales, las pendientes, cómo trabajamos con el estiércol, dónde lo llevamos. Es todo piso de hormigón, porque no podemos juntar tierra. Una vez que tenemos acá se ve parte de la cámara de carga, lo mezclamos y ya desde ahí la bomba estercolera ahí lo mezclamos. La bomba estercolera, tornillo que se ve debajo, es la que lo envía al biodigestor, y tenemos otra bomba que es para recirculación, para calentar el material cuando usamos uno de los dos intercambiadores de calor que tenemos. A partir del año pasado, el invierno anterior, implementamos este sistema de calefacción, porque todo el estiércol dentro del digestor está con alrededor de 30 grados, 35. Hemos llegado a tenerlo a 25, pero hemos ido mejorando la calefacción, porque a medida que levantamos la temperatura el sistema es más eficiente. Ahí le hicimos un bypass. La manguera que mandaba del motor al radiador que está acá atrás, le hicimos un bypass. Ese bypass lleva el agua del motor al intercambiador de calor, y acá es donde calentamos el agua que va hasta adentro del digestor. El digestor tiene 400 metros de caño PEX pegados a la pared, para que ese agua que pasa por el intercambiador de calor, que cumple una doble función, porque se calienta el agua y se enfría el motor. Con eso mantenemos la temperatura del material dentro del digestor gratis, sin gastar gas. Esas son las características del biodigestor: 400 metros cúbicos, 250 metros cúbicos en el domo para almacenar el gas, el piso, las paredes, y está forrado con chapa y lana de vidrio intermedio. Tiene un sistema, como explicaba Ezequiel, de doble membrana, en el cual el sensor que se ve ahí es el que le dice al PLC la presión que hay entre las dos membranas, y siempre lo mantiene inflado a ese globo, a esa membrana de arriba, la mantiene inflada para que el viento y la lluvia no le hagan daño. Después ustedes ven todo lo que es, ahí se ve mejor, todo lo que es amarillo es tránsito de gas, tiene doble salida, se juntan después en una sola salida, pasa por el primer filtro, porque esto sale con ácido sulfídrico, como decía Ezequiel. Este es el primer filtro. Acá tenemos chips de madera donde se instalan bacterias que transforman el sulfídrico en azufre. Entonces ya deja de ser corrosivo para el motor. Ese sería el primer filtro. Después tenemos el otro blanco grande, tiene carbón activado, ahí también filtramos. Y después, más adelante, en la línea, tenemos ese chiquito de acero inoxidable. Ese es el que está lleno de sílica gel,
y es el que le saca la humedad al biogás para que no vaya al motor. Una vez que lo tenemos el biogás sin ácido sulfídrico y sin humedad, es que ya lo toma el soplador, que lo van a ver ahí. Bueno, en la línea no se ve, y ya ese soplador le da presión a la cañería e ingresa al motor, y el motor trabaja con el biogás que le mandamos, generan 380, tenemos una línea hasta el transformador, y ya el transformador lo eleva a los 13.200 volts. 50. Bueno, esto es lo que más o menos producimos, entre 600 y 800 metros cúbicos de biogás, las características del biogás con respecto a los otros gases. Esto ya lo mostró Ezequiel, es la composición aproximada del biogás. Esto no es matemático, esto depende de todo lo que usamos, la característica del sustrato, del alimento que le damos a los animales, de los aditivos que le podemos poner, como glicerol o algún otro material, silo. Entonces, con agitación, temperatura y agregado del glicerol, que nos ha dado muy buen resultado, es que llegamos a este tipo de producciones. Bueno, como les decía, está todo el sistema automatizado. Cuando el sensor le dice al motor que no hay más gas dentro del biodigestor, se para todo automáticamente. No se pone en marcha automáticamente, pero lo tenemos que poner en marcha. Pero una vez que trabaja todo automatizado. Hoy preguntaba a un señor, está sacando fotos. Nosotros con un solo empleado manejamos todo, y le sobra tiempo, le diría, pero bueno, lo voy a decir acá porque no está él, pero le sobra tiempo. Ese empleado mira que todo funcione, ese empleado limpia los pisos, ese empleado no tiene vacaciones, ese empleado no tiene reemplazo, pero él no quiere tener reemplazo, entonces ya estamos arreglados así que él trabaja 7 días de la semana y 8 horas por día. Pero bueno, tenemos un reemplazo por cualquier causa de fuerza mayor, ¿no? ¿Cómo interviene la cooperativa eléctrica local y el Proingel? Yo firmé un convenio con la cooperativa eléctrica local de Carlos Tejedor por 10 años, y a su vez la cooperativa eléctrica de Carlos Tejedor también firmó por 10 años con Proingel. Ustedes, Proingel, ya tuvieron un representante acá, es el programa de incentivo a la generación de energía distribuida de la provincia de Buenos Aires. Realmente nos llevó un tiempo firmar el convenio porque era el primer convenio, no había historial sobre cómo se podía hacer un convenio de estas características. Nos llevó un buen tiempo, pero bueno, logramos, gracias a la buena voluntad de Proingel, a la buena voluntad de la cooperativa eléctrica y a la buena voluntad mía, firmar un convenio por 10 años y nos permite estar en marcha hoy. Ya ahora en febrero, hace 3 años que estamos generando energía eléctrica. Bueno, la cantidad de biofertilizante que tiramos por hectárea más o menos son 30.000 litros. Es un material que está con un 10% de sólido más o menos. Tiramos mucho. Tenemos el campo, por supuesto, pegado al biodigestor, y eso nos permite transitar la menor cantidad de kilómetros posibles, porque hay mucha cantidad por hectárea. Lo usamos por ahora para uso propio. Firmé un convenio con la UNOVA de Junín, con la Universidad de Junín, para el desarrollo de este biofertilizante. Estamos todavía sin poder hacerlo porque SENASA no lo tiene caracterizado como biofertilizante todavía para venderlo, así que de biodigestión, no sé cómo se llama,
que todavía no está disponible para venderlo, pero la idea es vender este biofertilizante. Es de muy buena característica, lo que usamos nosotros en el campo o varios vecinos de Tejedor que van y me piden. Las quintas de Tejedor están fertilizadas con este fertilizante y están muy contentos. Bueno, hicimos algunos ensayos, pero lamentablemente estuvimos 2 años con inundaciones que no nos permitieron seguir con el ensayo. Tuvimos que cosechar como podíamos y no pudimos cosechar parcela por parcela, así que bueno, voy a tratar de... Sería importante que alguna por ahí institución pública, INTA, por ahí, que haga un seguimiento de esto para llegar a conclusiones a nivel local, porque si bien hay información sobre esto, el material tampoco es tan estable como para decir esto es así. Yo creo que hay que estudiarlo, llevarlo a campo y ver los resultados. Yo siempre digo que cuando estamos con corrales de tierra, estamos inmersos en un círculo vicioso, en el que cada vez tenemos mayor contaminación cuando tiramos el estiércol en la tierra, en los corrales de tierra. A su vez, le sacamos la fertilidad a los cultivos y los traemos a un corral a contaminar en un mismo lugar y se los sacamos a todo el lote. Esto hace que la agricultura tenga mayores costos porque cada vez hay que seguir agregando mayor cantidad de fertilizantes. Todo este sistema, que es vicioso porque contamina y no devuelve los nutrientes al campo, termina en un sistema, por supuesto, de menor rentabilidad. Cuando uno empieza a manejar los efluentes, yo considero que entramos en un círculo virtuoso, porque si nosotros, una vez que pasó por el biodigestor, el fertilizante lo volvemos a llevar al campo y vamos nutriendo de vuelta el cultivo y el suelo, yo creo que de esa manera empezamos a tener menor contaminación porque el estiércol no queda en el campo, mayor fertilidad porque devolvemos ese estiércol al campo naturalmente. Esto al llevar este estiércol al campo y darle mayor fertilidad, estamos agregando mayor cantidad de alimento por hectárea, mayor cantidad de de carne por hectárea, mayor cantidad de estiércol, mayor cantidad de efluentes. Estamos generando energía y esto es un sistema que es rentable, mucho más rentable que uno que contamina y deja de ser rentable. Cuando empecé a pensar en esto, lo empecé a pensar porque a través de publicaciones sobre el tema del biogás, de generación de energía, de biofertilizantes, empecé a mirar hacia dónde vamos. Esto lo pensamos en el 2012, hacia dónde vamos. Si uno en el 2012 ya empezaba a escuchar a los analistas, hoy se está dando mucho más. El aumento de la demanda de alimentos en el mundo es cada vez mayor. Sobre todo los países de Asia nos van a llevar todo el alimento que vamos a producir en Argentina. Eso ya lo veníamos viendo. Otro problema que todavía no es tan grave, pero está empezando a ser grave: los mayores controles del Estado. En Carlos Tejedor se podía fumigar hasta el patio de la casa y hoy ya no se puede fumigar menos de 500 metros. Bueno, lo mismo pasa con los criaderos de cerdo que están cerca de los pueblos, los criaderos de gallinas que están cerca de los pueblos, de pollos. Ya el ciudadano y el Estado van a empezar a quejarse cada vez más y va a haber mayor control sobre esto. Estamos viviendo un gran aumento en los costos de energía. Lo vivimos todos los meses cuando tenemos que pagar la factura de la luz. Y esto, sin lugar a dudas, se veía venir porque la energía era regalada hace unos años y en algún momento tenía que dejar de ser regalada y llegó el momento. Igual que los fertilizantes,
estamos viendo cuál es el costo de fertilizantes, hoy nos hace un gran problema cada vez que tenemos que fertilizar un maíz o una soja, y cada vez es más caro y cada vez cuesta más y cada vez los números se hacen más finos. Entonces todo esto se veía venir, además de que en el mundo veíamos que el aumento en el uso de las energías alternativas y sustentables venía avanzando y avanzando y avanzando. Basta ir a Europa y ver un molino al lado de otro o paneles solares. Esto se veía venir y es otra de las cosas que me llevaron a pensar en un sistema de este tipo. Yo siempre le digo a mis hijas y a quien me quiera escuchar que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Por lo tanto, debemos devolverse lo mejor de lo que lo recibimos y en un medio ambiente más saludable. Es lo que trato de transmitirle, porque me parece que tenemos que pensar en esta gran casa que tenemos, que es el mundo. Tenemos que pensar todos, porque nos va a costar vivir en otro planeta. Muchas gracias. Bueno, abrimos las preguntas a Luis Urdangaray, de aquí de Presentes. Urdangaray, perdón. Hay un vasco amigo que se llama Urdangaray, por eso esta confusión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería saber cuántos megawatt hora por día están produciendo aproximadamente. En función de eso, sacar la relación de qué potencia tiene el motor de cogeneración, y si lo están abasteciendo únicamente con estiércol o usan algún aditivo para elevar la energía producida. Sí, la producción varía, te diría, entre 700 y 1150 lo máximo que hemos producido por día. Depende de lo que le demos al animal. Si al animal le damos mucho grano, vamos a lograr la mayor cantidad posible de kilovatios por día. Si le damos, por ejemplo, le dimos alfalfa picada, no teníamos grano en ningún silo, decidimos dar alfalfa picada, directa, y automáticamente a la semana teníamos la mitad de producción de biogás en el digestor. Un aditivo que nos anduvo muy bien, y es cuando llegamos a producir el máximo, que lo tenía regalado, hoy ya me lo están queriendo cobrar porque no había muchas utilidades, es el glicerol. A las plantas de diésel le queda el glicerol, que no sabían qué hacer, ya están empezando a hacer cosas, lamentablemente para mí, pero cuando le llegamos a agregar unos 400 litros por día, llegamos a ese nivel de 1100 y pico kilovatios por día. Eso es lo que producimos por día, más o menos. No me acuerdo que me preguntaste otra cosa. Sí, ¿qué potencia tiene el motor en generación? El motor tiene 120 kVA y son 96 ATP, ¿no? Sí, o sea, 100 kilovatios. Son 100 kVA. O sea, sí, pero funciona máximo 60 kilowatts y el promedio está en 40, 50 kilowatts. Claro. Trabaja depende, ya te digo, del alimento que demos y del glicerol que usemos, pero trabaja unas 18 horas por día, 20 horas, y bueno, a 50, 55, 60, depende del gas que disponemos. Después se para solo, cuando volvemos revisamos el motor a la mañana y bueno, lo ponemos en marcha de vuelta. Quería hacer una consulta sobre el consumo que tienen tanto en el feedlot como en la planta de biogás. ¿Me decía cuál es el consumo que tiene de energía en el feedlot y por otro lado la planta de biogás? Sí, en el feedlot no tenemos consumo de energía, o sea, más allá del gasol que usamos para la comida y para limpiar los pisos. Y el consumo que tengo en el campo hoy son alrededor de 3.000 kilovatios por mes. Y eso me significa hoy más o menos unos 20.000 pesos, 18.000 pesos. Ahí están incluidos 2 casas, los motores eléctricos no es todo plano, ¿no? Pero más o menos es lo que gasto de consumo, es decir, gasto 3.000 kilovatios por
y los chimangos, y estoy produciendo alrededor de 25 o 30 mil kilowatts por mes. Esa es la relación, no sé si esa es la primera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, primero saber con qué incentivos del Estado te encontraste en 2012 cuando empezaste el proyecto y cuáles crees que son los incentivos del Estado de nuevo en los que todavía tiene que trabajar desde las políticas públicas. Incentivos del Estado cuando empecé es que había una ley que me habilitaba a vender energía, que era lo que me iba a poner un poco de dinero en el bolsillo todos los meses, y lo que me terminó de convencer de hacer el proyecto, más allá de que yo pensaba en la fertilidad del campo, tenía ese incentivo. Todavía no estaba reglamentada esa ley, prácticamente la reglamentamos en conjunto con Prodiged y los ingenieros de biogás para tratar de llegar a buen puerto. Y yo creo que esto va a cambiar el día que a todo esto le falta la pata financiera. Es decir, si el Estado no da créditos para generación de energía como da para una vivienda a 30 años y al 2% anual, va a ser difícil que la gente se meta en esto. Lo está haciendo, pero aceleraría mucho el proceso si existieran créditos a 30 años y la pata financiera estuviese presente. Hoy está difícil, todos lo sabemos, pero supongo que en algún momento va a cambiar. Además hay una ley de la que hablaba hoy el titular del Prodiged, que es para eximir de algunos impuestos a los productores que generen en sus campos energía alternativa. Hablábamos antes, me decías que no está reglamentada todavía. También hace como 1 año y medio, 2, que hay una ley en la provincia de Buenos Aires que todas aquellas parcelas que generan energías alternativas están exentas de todos los impuestos provinciales. Bueno, esa ley está hecha, pero no está reglamentada, y estoy llamando y jorobando a todo el mundo para que la reglamenten, porque cuando yo tengo 5 parcelas, las 258 hectáreas, está conformada por 5 parcelas de 40, 50 hectáreas cada una. Bueno, esta parcela donde está el gestor tiene 42 hectáreas, y pasé de pagar un inmobiliario de 1.500 pesos, 1.700 pesos, a pagar 19.000 pesos. Así que espero que la reglamenten pronto. Si no... Sí, te saco un poco de los números, que ha sido muy claro, es difícil de hablar de estos proyectos. Quiero ir a lo técnico en una preguntita. El gas que vos usás te requirió que el motor tuviera alguna característica especial, y cuál es la proporción de metano versus CO2 que finalmente obtenés, porque vi que había algunos filtros con silica gel, no sé si alguna otra cosa más que detallaste. Sí, los análisis que hemos hecho andamos alrededor del 58% de metano. Más o menos es lo que siempre nos dio lo más bajo que tuvimos fue 54. Después estamos 58, 58 y el motor era un motor para funcionar a gas natural, es un motor coreano, está diseñado para trabajar con gas natural, que como ahí se veía tiene más poder calorífico que el biogás. Bueno, nosotros tenemos que hacer unas pequeñas adaptaciones del mix de entrada, y eso es como si a la cocina, la tuya, le tenés que cambiar el pico de entrada con una cosa así. Porque tiene que entrar más volumen de gas a tener menor poder calorífico, y eso es lo que hicimos al motor nada más. Claro, pero no cambiaste, digamos, no tuviste que mejorar la cantidad de metano en el total, sino que adaptar un poquito el motor a gas. Sí. Bueno. La cantidad de metano no la podíamos mejorar de eso por ahora, pero trabaja bien, trabaja muy bien el motor. La adaptación que se hizo al motor fue cambiar el mixer, que hace la mezcla de aire y gas. Se le puso un mixer con los agujeros más grandes para que entre más caudal. Y después, con respecto a mejorar la calidad del gas, uno puede mejorar la calidad del gas con los sustratos, con la eficiencia de agitación, con la temperatura, pero después con aditivos no es la idea, porque es un costo, ¿sí? Entonces no conviene mejorar, Sí, no se hace. y no se trata, digamos, para sacar el CO2. Ahora, la humedad que sacaba con sílica que Sí, es poco, ¿no? No, la humedad se saca primero con unos filtros de grava.
Entonces, con los filtros de grava, después con el filtro roller activado también retiene humedad, y ahí, o sea, funciona como un gran filtro de grava. El de carbón activado se purga mucha agua ahí, y por último el silicagente. Para proyectos chicos es esto. Para proyectos de más de 250 kW conviene un chile, básicamente. Con un filtro de grava y chile está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Sara? Agradecemos. Simplemente decirles que esto no es para hacerse millonarios. Yo siempre lo digo, no me voy a hacer millonario. Es un poco ser parte de una filosofía de vida. Siempre, hoy me decía Sabriano lo del departamento, porque siempre lo digo yo, con esto podría haber comprado un departamento en Buenos Aires y seguramente que hoy tendría un departamento, pero es la filosofía de vida que tiene el productor de campo, que le gusta producir, no perdiendo plata, pero tampoco haciéndose millonario, y esa filosofía es la que me llevó a practicar este tipo de producciones, que no es para hacerse millonario, pero es para tener muchas satisfacciones. Veo muchas caras conocidas acá que han pasado por la Micaela y hemos charlado sobre esto, así que no piensen hacerse millonarios, si lo van a poner, pero van a tener muchas satisfacciones, van a ir a un sistema sustentable que en el tiempo va a ser muy importante. Y bueno, cualquier pregunta, o si quieren visitar la Micaela, están las puertas abiertas para que lo hagan. Agradecemos la exposición de Luis Urdangarín.